Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez, una vez más con nosotros en el capítulo cuarto de lo que es Latinos in Sweden. Hoy día tenemos un capítulo sumamente interesante también y queremos agradecerles a todos los que están en casa compartir con nosotros este canal. También pueden sumarse a trabajar con nosotros y luego en pantalla tendrán los enlaces para que se puedan comunicar. Muy bien, comenzamos entonces en el siguiente programa. Esta es tu historia. Bien, hoy día tenemos una dama al fin que la andamos buscando hace tiempo. Ya en el cuarto capítulo pudimos conseguirlo y ella nos va a contar los pormenores y todo. Estamos con Beatriz Piñeda. Beatriz. Hola, buen día. Muchas gracias por la visita. No, encantado. Así que sí, muy contenta que me hayan contado en esta experiencia que ustedes tienen y en estos planes de estos podcasts que son súper buenos y a la vez también para darnos esta oportunidad de mostrarnos un poco y a la vez también de contar, como tú dices, nuestra historia. Y tenemos que decir que hoy día es domingo porque tuvimos que llamarte y concretar esta cita porque el día domingo hay que decir también que estamos en la semana bastante ocupados y tú también tienes que trabajar, de eso nos vas a contar los pormenores y hoy día es domingo, así que es tu día prácticamente libre, pero bueno, sí, esto lo conversamos, así que el día de descanso. Beatriz, bueno, tú eres chilena, netamente de la ciudad de Viña del Mar, la ciudad de Jardín. Sí. Eres la segunda que viene de Viña. Hay mucha gente de Viña, pero los que han aparecido en nuestros capítulos, creo que es la segunda persona. Y llegaste aquí en el año 87, ¿correcto? Sí, correcto. Ya. Y no me gusta preguntarle nada, pero eras joven tú. Cuéntame un poquito de saber. No, yo no tengo complejos con la cosa de la edad. Así que sí, llegué a los 15 años acá. Había cumplido hace poquito tiempo los 15 años. Y llegué con mi madre de Viña del Mar. Acá primero un par de días a Estocolmo. Sí. Y después nos trasladaron como a los 3 días más o menos a Svappavaara. ¿Un campamento? A un campamento de refugiados en un pueblito que queda más o menos a 1 hora de Kiruna. ¡Ah, qué lejos! Sí, el norte sí, el norte sí. de Suecia. Y ahí llegamos de un pleno verano chileno, exquisito, y nos mandaron en pleno invierno. ¿Y tú no tenías idea que ibas hasta un lugar tan remotamente frío? No, la verdad que el viaje de nosotros con mi madre no fue muy planificado, entonces fue bien de repente todos. Mi papá se había venido y bueno, mi papá salió de Chile varias veces, pero siempre lograba volver. Entonces esta vez era como lo mismo, ¿no? Si son un par de meses y él va a volver. Y no fue así. Y la cosa se puso peor allá, entonces tuvimos que venirnos con mi mamá y prácticamente a los 2 meses le tocó salir a mi hermano también. También eran 12 sí, entonces. Sí. Tuvieron que salir. Bueno, en ese tiempo, claro, lógicamente era como obligado ya prácticamente ir dejando Chile por diferentes situaciones que existían en el país, que ya toda la gente conoce, la mayoría. Entonces, pero para un joven como tú, me imagino que todo es muy difícil también poder comenzar. Anteriormente me comentabas tú un poquito por teléfono de que tuviste que comenzar otra vez a estudiar, ¿no es cierto? ¿Era el liceo o algo así, digamos, la secundaria? Sí, fue todo bien especial porque tenemos que pensar que era el año 87, donde los 15 años no eran los 15 años de esta época. La niñez de nuestra era mucho más larga que lo que es ahora. Acá como que llegan a la adolescencia prácticamente ya a los 10 años, ya están, prácticamente entrando a la adolescencia. Se hacen grandes muy pequeños, mientras que uno en esa época, uno era muy niño todavía. ¿Y a qué crees tú, digamos, cuál sería el atenuante de eso, de por qué se crean los chicos con gran información muy jóvenes? En este caso, porque en la escuela se enseña de todo ya a muy temprana edad acá. Sí, yo creo que está muy influenciado por todo lo que tiene que ver la televisión especialmente. Ajá. O sea,
hay muchas series de jóvenes donde muestran a muchachitos todavía muy jovencitos, y que ya tienen sus novios y todo eso, entonces todo como que se está adelantando mucho. Creo que la niñez de esta era no es muy cortita para los niños, es muy muy cortita. Entonces eso pasa que como que no disfrutan su niñez. Uno era como más largo el ser niño. Entonces cuando yo llego acá a los 15 años, si bien, claro, uno ya había ido a alguna fiesta de escuela, Sí, cositas, claro. pero era otro tipo era otro tiempo, uno era más inocente en ese entonces. Sí. Por lo mismo también se pasan cosas que a lo mejor ahora, que tiene también, no es todo negativo en esta era y en este tiempo. Creo que las muchachas también son más empoderadas que lo que fuimos nosotros en esa época. Por lo mismo que éramos mucho más niños, nos chocaban mucho más las cosas que nos pasaban, mientras que ahora las muchachas de ahora ya de alguna manera pueden decir no. Mientras que uno como que cuestionaba todo, no sabías por qué te pasaban las cosas, no sabía por qué la gente, digamos, funcionaba como funcionaba, o en este caso los hombres. Entonces uno como que de alguna manera era niño, era inocente, y a la vez no tenías como la personalidad que tiene la juventud ahora. Ahora la juventud sabe tener sus límites. En la época mía, por el mismo hecho que éramos más niños, como que nos cuestionábamos mucho más el hecho de decir, no, esto no. Yo he mirado bastante documentales y televisión y cosas que han sucedido, bueno, especialmente de nuestros países, de Chile específicamente, y la juventud hoy día, pero como que igual se despliega bastante ampliamente, opina muchas cosas. Bueno, será seguramente por los cambios de gobierno que han habido y todo, pero como que ya no hay mucho temor y hay menos respeto a muchas cosas. Sí, hay cosas como en todas las épocas, hay cosas negativas y positivas, y si bien ahora también el mismo hecho, como te decía, que la niña es tan cortita, y también la parte esta de que quieren ser jóvenes y en algunos aspectos quieren ser grandes muy rápido. Entonces claro, cuesta como mamá, yo soy mamá de 2 muchachos jóvenes, de una chica de 21 y mi hijo de 24, y te cuesta también poner límites porque quieren ser grandes rápidamente. Entonces las reglas cuesta ponerlas porque ellos ya son grandes, porque ellos ya son independientes, pero para otros como que les cuesta un poco de alguna manera ser adultos, entonces un poco cuando les conviene quieren seguir siendo niños, pero, y como te digo, están muy influenciados por la televisión en muchos aspectos, y eso hace de que se ha perdido un poco eso, sí, lo que vivimos nosotros, claro, cuando éramos niños, el salir a jugar de otra manera, el tener esa inocencia, no tener ahora yo no sé si por ejemplo una muchachita de 12 años o 13 años se le ocurre ir a buscar a la amiguita para simplemente salir a jugar, andar en bicicleta, jugar a las paletas. No lo hace. Ahora, claro, las pantallas son lo primordial, lo primero. Los teléfonos. Los teléfonos en general, y todo tipo de pantallas, o sea, de la tele al iPad, el computador, el teléfono. Entonces, en la época mía, a los 13 años todavía íbamos a golpear la puerta a la amiga y salíamos a andar en bicicleta, por ejemplo. Claro. No, era totalmente distinto. Exacto. Y ahora esto del ¿cómo llamarle? La fuerza que tiene todo este sistema hoy en día, que la gente o los niños están obligados a andar con su teléfono. Es como andar con un chico, un novio o alguien. Es como que no pueden soltar eso. Porque sin ir más lejos, van al baño con su teléfono. Sí. ¿Verdad? Se acuestan con su teléfono, se levantan mirando su teléfono. Yo me he percatado a veces en las mañanas cuando he ido a trabajar que hay unos niños muy pequeñitos que van hablando por teléfono como a las 6, como a las 7 de la mañana, hablando por teléfono camino a su escuela. Y digo yo, ¿qué hablarán tanto? Sí. O sea, he visto bebés en coche, la verdad, en coche, donde no sé, en el tiempo que yo fui mamá, uno intentaba entretener a los niños de una manera, les tocaba de alguna manera también desarrollar también la fantasía, porque yo encontrar juegos, yo fui criada con la época de los papás que uno le decía a la mamá, mamá, estoy aburrida. Bueno, entretiénete, puedes ganar, claro. Se acabó, arréglate. Sí, arréglate. Mientras que ahora es como que hay una desesperación de las mamás, como que los niños no se pueden aburrir.
los niños no pueden dejar de hacer cosas, siempre tienen que estar haciendo cosas. Y cuando no pueden hacer cosas porque estás como, digamos, ocupado o porque de alguna manera vas en la calle simplemente con un coche, yo he visto bebés con teléfono en la mano donde la mamá le pasa el teléfono para que el bebé vaya entretenido. Entonces se está como que de alguna manera toda la época de la niñez se está achicando cada vez más, y lo estamos haciendo a los niños grandes cuando deberían intentar, no sé, disfrutar un poco más su niñez. Claro, y pienso que su desarrollo mental, por decirlo así, o como joven o niño, tendrían que irse desarrollando de la forma que merecen, adecuadamente. Claro, sí. No como obligándole un aparato frente a los ojos y que miren ahí todo el día. Lo encuentro un poquito complicado, puede traer problemas, digo, claro, sí, puede pasar cosas. No. Sí, es que le quitamos un poco el desarrollo de la fantasía también a un niño. O sea, uno se reinventaba cuando era pequeño. Te aburrías con algo, se te ocurría hacer otra cosa, inventábamos juegos para entretenernos. Y esto de la era, que no digo, que no quiero que se malentienda, obviamente los teléfonos son necesarios, el modernismo es necesario en general, pero sí siento que a los niños deberíamos dejar que sean niños, que se reinventen, que su fantasía fluya para que puedan jugar, que si está aburrido déjalo que se aburra, que la mamá no necesita ser más o menos Grenalund acá o bueno, sí, Fantasylandia ya para poder entretener a tu hijo. O sea, déjalo que se aburra. De esa manera el niño crea su fantasía. Correcto. Y empieza de alguna manera el desarrollo también de su mente. Claro. Bueno, estas aplicaciones que dices tú tendrían que aplicarlo cada padre en sus hogares. Todos pensamos diferente y a lo mejor, y quizás como la gente está tan ocupada, la gente adulta, como dices tú, que le pasa un teléfono, todo, no sé, inventa algo y no se preocupan de hacer otras cosas o no tienen tiempo, están muy cansados. Porque sí tenemos que admitir que en estos países, a pesar que en estos países de acá de Europa se vive relativamente bien, pero sí el tiempo es imprescindible. O sea, te ocupa un tiempo todo esto, el viajar a su trabajo, cumplir con las funciones de trabajo en los horarios, después venirse a la casa, y la gente llega agotada también, muy agotada, porque no hay descanso en el día. No son como en otros países que hacen una pequeña pausa, o como en España, ¿te fijas tú? Son que hay pausa. Allá, aquí no, aquí nos vamos de completo. Entonces cuando llegamos agotados y ya, yo ese padre no tiene ganas de hacer nada. O sea, está... Sí. Oye, Beatriz, bueno, tú dejaste Chile entonces muy joven, y para ti en los comienzos fue difícil decidir qué querías hacer. ¿Tus padres te obligaban a estudiar? Si ellos querían que te estudiara lo que fuera, ¿o qué querías hacer tú en ese entonces? A ver, yo creo que es complicada digamos la experiencia ahí, porque bueno, a mí nadie me preguntó si yo me quería venir, primero que nada. O sea, yo me vine porque mi mamá necesitaba salir también de Chile, porque mi papá estaba acá, porque se corrían riesgo. Entonces es simplemente en un abrir y cerrar de ojos estábamos acá. Entonces, pero siempre mi papá tuvo esa mentalidad de que esto era por un cortito tiempo. Entonces también había esta cosa de que no, creo que no hubo una preocupación por parte de él, de que yo tenía que seguir estudiando inmediatamente o tenía que aprender el idioma inmediatamente. Por más remate llegué a este campamento de refugiados que era súper pequeñito en esa hora. Fuimos la primera familia que se reunificó con en este caso con el padre. Fui la primera que era la menor de edad, entonces como que no sabían mucho qué hacer conmigo. Yo había terminado la enseñanza básica en Chile, y acá por lógica tenía que empezar entonces lo que era el gimnasio, o sea, la enseñanza media. Pero como que no sabían qué hacer conmigo. Acá, bueno, ahora cuando aquí llegan refugiados, los ponen a los niños directamente a la escuela, y ahí escuchando y todo, y con el desarrollo empiezan a aprender el idioma. Acá como que no sabía mucho qué hacer conmigo, hasta que llega una segunda vuelta a los meses, llega un montón de chilenos con niños también y jóvenes, y también fue más fácil porque estos niños no habían terminado la enseñanza básica, entonces había que ponerlos nomás. Yo empecé a dar como bote, es decir, sin saber qué hacer, y mi papá de repente se empieza a dar cuenta de que, chuta, esta niñita no está estudiando, o sea, tiene que seguir estudiando. Y ya nos trasladan en ese entonces a lo que era la comuna, que siempre se decía, bueno, de campamento te sacaban a una comuna. Y ahí también fuimos los primeros extranjeros que llegamos. Era la familia de mi hermano, otra familia más, y nosotros, no había más.
Ya. Los sonidos extras son los perritos que andan. Sí, no, aquí esos son dando los vueltas. memes que tenemos por ahí que van a salir ligeritos en pantalla. Sí. No se preocupen por eso. Sí. Oye, en el año 89, Beatriz, bueno, a ti te gustaba, me contabas también un poquito antes, porque esto hay que también comunicar. A ti siempre te ha gustado trabajar con la gente, con las personas. Sí. Y de hecho, en ese año, entonces, cuéntanos un poquito, 89, ¿qué pasó? Comenzaste a trabajar en el servicio social, ¿no es cierto?, de trabajo. O sea, estando acá, como te digo, me ponen de repente a estudiar, no era algo y no servía porque yo ya había terminado la básica. Empiezo a ir de alumno oyente con mis papás, porque a ellos sí le dieron los cursos de sueco, a mí no. Entonces, para no aburrirme en casa, empecé a ir con ellos. Y ahí descubrí una profesora que yo me llevaba haciendo aritos y cositas, y me meten a una escuela de arte para aprender el sueco realmente, ¿no? Y me empezó a gustar. De ahí traté de llegar acá. Cuando ya se me terminó el curso, estuve viviendo en un internado durante más o menos 1 año y medio, un internado sueco, en un pueblito que se llama Bengtsfors, la comuna se llama Bengtsfors. Y de ahí, bueno, ya llego a Estocolmo, empiezo a estudiar, ya por fin lo que es la enseñanza media, digamos, donde, ven acá, donde, ¿cómo se llama? No, yo ya tenía la vista para otra cosa. Yo iba a seguir estudiando arte en Copenhague, yo no quería seguir estudiando esto, y mi papá, no, ven para acá que tenés que estudiar la enseñanza media. Y de ahí empieza a gustarme todo lo que tú dices, esto de trabajar con la gente. Tomo la línea social, traté de entrar a la escuela de música, y bueno, hay unas ciertas cosas que pasan ahí. Mi papá me manda mal los papeles y todo, y al final había que esperar 1 año para estudiar, y sí, mejor estudio la social. Pero tú sí, siempre quisiste y pensaste alguna vez estudiar música. Sí, ¿verdad? sí, incluso yo mandé todos los papeles a la escuela esta, la escuela latina que se llama, la Södra Latin Gymnasiet. Sí. Y eso era para, ¿cómo se llama? Para estudiar música, y yo quería estudiar canto. Y mi papá, yo no estaba acá en ese periodo, y mi papá manda los papeles y me los manda por guitarra. Y yo, ¿cuándo? Si yo me acompaño en guitarra, pero yo no soy guitarrista. Claro. Entonces, cuando me toca ir a dar la prueba, yo le digo que yo no sé tocar la guitarra sin cantar. Y me dice, bueno, cante. Entonces me dice, mira, por canto entras, pero por guitarra, no. O sea, no daba ni una. No te daba, no daba mucha fe a eso. No, claro. Entonces, pero me dicen que tengo que esperar 1 año. Yo en la fantasía un poco chilena, no, si yo voy igual y allá estando allá le explico y me dejan entrar. No, olvídate, acá las cosas son como son. Entonces, me tocaba esperar 1 año. Entonces de ahí mi papá dijo, no, ya llevaba mucho tiempo dando bote y ahí hay que ponerse a estudiar. Y ahí empieza esta cosa de elijo la línea más corta. Ojo, no la elegí por el hecho de que yo sabía. No, yo no tenía idea que lo que era la línea social, lo que era la Samhälls, lo que era la Natur, no tenía idea. Yo dije, no, esta era la más cortita, y como yo en mi cabeza yo quería seguir estudiando música o arte, la hago corta para que mi papá no me joda más la vida, y la termino y después sigo haciendo lo mismo. Pero ahí ya te empiezan a desarrollar esa parte social. Y o sea, hay una parte cultural donde te enseña mucho de religiones y la parte, digamos, de las diferencias culturas y todo, y ahí me empieza a interesar. Entonces, cuando llega la época que supuestamente mejora Chile, y había que irse, mi papá estaba de tránsito acá, había que irse, o sea, uno no venía a quedarse acá. Mira. Y me manda con mi mamá a Chile. Él se queda un tiempo más y me manda con mi mamá a Chile. Y dije, bueno, yo ya había hecho mi gente acá, mis amigos, todo. Claro. Entonces digo yo, bueno, estando allá puedo seguir estudiando. Y llego allá a estudiar servicio social. Y estuve haciendo prácticas, o sea, nadie hacía práctica todavía en la primera, digamos, en la primera parte de la carrera. Pero por ahí, por contacto y todo, de una amiga, me llevan a un hogar de menores en el Cerro Castillo, en Viña. Y entonces me empieza a interesar más todo esto, y mientras estudiaba, trabajaba con esta asistente social en el Cerro Castillo. Pero entonces con la música se detuvo todo lo que se pensaba hacer, todos los planes tuyos, como que en un momento se detuvo todo eso. Pero cuando volviste a Chile a estudiar, también comenzaste a estudiar música, ¿no? En Chile. Sí, la verdad que, mira, di bote, porque esa es la verdad, ¿no? Es que, o sea, di bote en 3 universidades. Ya. Primero servicio social, y después, ¿sabes lo que quiere? Que
Estamos acá en mi casa, así No, que... ustedes no se preocupen, nuestros televidentes que están en pantalla, porque estamos aquí. La verdad que Beatriz, ella tiene Tengo dos perritos. Tiene dos perritos y la echan de menos, pues son muy cariñosos los perritos. Pero lo que quiere es que le mordieron abran ya, la así que puerta. no. Si quieren, le abren la puerta para que pueda salir. Así que no se preocupen ustedes porque seguimos grabando y nada. Y después, bueno, si hay que editar, se edita, pero no hay problema. Si lo quieren así, seguimos así. Así que no hay problema. Sí, Seguimos así que entonces, no si te molestan preocupes. mucho, la vamos a llevar por otra parte. Pero son muy... Esta viejita va a cumplir ya 16 años, así que... Bueno, pero como te digo... Pero después de Chile volviste otra vez a Sí. Suecia nuevamente. Sí, pero en Chile, a lo que me preguntabas primero, que Sí. en Chile termino de trabajar ahí, de estudiar servicio social, por cosas que no me gustaba la forma que ellos trabajaban allá. Sentía que soltaban muy rápido los casos, yo me quedaba súper pegada, trabajé con niños, entonces me quedaba muy pegada en eso. Y me salgo de ahí, di la prueba de periodismo, quedo en la universidad, Ya. pago la matrícula y no voy. O sea, estas son cosas que te digo que me han perseguido porque mi papá hasta el último que tú, no sé qué, que tenía en la cabeza que otros no tienen para entrar a la Además que eso, universidad, no sé eso es qué. caro, hay que decirlo, que cuesta Es mucho, caro, mucho dinero es caro, entrar a sí, esos cursos sí. en nuestros países así Sí. que son, claro, Y cuesta de ahí demasiado. a través de un profesor de música que había tenido cuando era chiquita, yo estudié en una escuela que desarrollaban toda la parte cultural también en Chile, en una escuela que se llama Winter Hill, y ahí se estudia paralelo, música, teatro y un montón de cosas según uno elegía, así que teníamos jornadas muy largas, era la única escuela que salíamos, o sea, a las 6 de la tarde, ¿me entendí? Entonces, ahí un profesor, me lo encuentro por esas casualidades, en la calle me dice, se supe que estaban acá y cómo te va, y bueno, y le cuento yo. Y me dice, pero ¿y por qué no estudias música? Si a ti te gusta la música, Claro. ¿por qué no estudias eso? Y él era profesor de la Universidad Católica. Ya. Entonces yo le digo, pero ¿qué si yo no? ¿Cómo entro? Le digo yo. No, me dice, tú puedes entrar como por alumna especial, entonces tienes que dar una prueba especial y ya. Bueno, me inscribo, doy la prueba y quedo. Y estudié ahí un año en la Universidad Católica, la que llama licenciatura y pedagogía en música. Pero que no era la carrera que yo quería. La No carrera quería, claro. que yo quería era música. Yo quería ser músico. Yo no quería ser profesora de música. Quería ser músico. Y esa carrera estaba en Santiago. Y mi papá ya para ese entonces ya había llegado también a Chile. Y me dice, no, usted es de Viña, usted se queda estudiando aquí en Viña. De lo contrario, tiene que viajar todos los días a Santiago y tiene que volver a casa. O sea, aquí donde... ¿Qué edad tenías tú en ese donde mis entonces, ojos más o te menos? vean. ¿Cuántos años tenías tú en ese entonces? Ya en ese entonces tenía... Más o menos. 21 más o menos. 21. Entonces, también era una época que yo acá empecé a trabajar a los 17 años, llegar a Chile adulta, ya porque ya era adulta, y tenía que pedirle la plata hasta para la micro a mi papá. Entonces, todo eso también costaba. Yo te habías desarrollado de otra manera acá, en estar con gente de tu edad y unos un poquito menores, porque allá en Chile tú sabes que terminé el cuarto medio y inmediatamente a la universidad. Entonces yo me sentía como muy vieja para donde estaba, ¿cachai? O sea, sí. mis compañeros tenían 18, 19 años, yo tenía 21, que claro, ahora yo me doy cuenta, oye, si no era tanta la diferencia. Pero yo me sentía como muy grande, así. Entonces aguanté todo un año, me gustó la carrera, y de ahí yo me di cuenta que no era el problema ni las personas, ni Chile, ni la carrera, sino que era netamente que me había acostumbrado demasiado acá. Acá tenía una sociedad que yo entendía, acá podía hacer trámites que yo entendía, acá entendía el idioma, y me decido a volver. Eso es. Además que los trámites y todas esas cosas eran muy solucionables rápidamente, porque a corto plazo te solucionaban algo ya. En aquellos años no era como que, por ejemplo, que te decían no, vaya para allá, después a otra dirección, y tenías que andar todo el día haciendo un trámite. Acá no, se mandaba un papelito, se enviaba y luego esperaba unos días uno y te mandaba la respuesta y ya, y estaba, aquí tenían un sistema totalmente distinto. Claro, te acostumbraste a todo eso, te acostumbraste a tu gente, a tus amigos. Tenía mis amigos, tenía Claro. mi mundo, cantaba todos los fines de semana en Peña, ya era más difícil, llegué a un mundo donde que para cantar había que ir a un pub o a un restaurante. No era el mismo de Las Peñas, no tenía el mismo mundo que tenía acá. Y fuera de eso, que también llegué en esa época donde mi papá obviamente
siempre fue súper estricto, siempre fue muy sobreprotector conmigo. Nosotros somos dos hermanos y tenemos una diferencia de 10 años, entonces yo soy como la guagua en la casa. Y para mi papá era terrible volver a Chile con esta niñita que se había más o menos asuecado en algunas cosas. Y llegar a Chile donde yo ya no quería pedir permiso, pero que económicamente no necesitaba él, porque allá en Chile realmente cuesta mucho estudiar y trabajar. Claro. Cuesta muchísimo. Claro, o sea, yo les decía, yo me acuerdo que conversaba con los profesores, yo les decía, ustedes están locos de la cabeza, o sea, ustedes han hecho una carrera para que todos fracasemos, o sea, somos unos pocos los que logran salir, porque podían ser así. Llegabas, por ejemplo, el día martes a clase y te decían, ya, prueba el día jueves. Ya, ¿y de qué? Y te pasaban un nombre de un libro o de algo. Tú ibas a la biblioteca o te conseguías el libro y eran unos libros de este volado, po. Y ¿cachai? O sea, y había que la prueba había que hacerla en 2 días más, o sea, el jueves. Entonces uno decía, ¿usted está loco de la cabeza? Le decía yo. Había que estudiar toda la noche. Claro, entonces se acostumbra mucho allá a eso. Por eso de que los muchachos toman Coca-Cola con café, porque es así el ritmo de los estudiantes. Sí. Es terrible. O sea, realmente la gente que en Chile logra sacar su cartón, en este caso, digamos, o sea, lograr tener una carrera y el estudio y la profesión hecha, te digo, es muy trabajoso. O sea, son gente que realmente es uno y los otros para abajo, 10 por lo menos fracasaron y terminaste la carrera o te aburriste o no pudiste pagarla, cuanto sea, pero el desarrollo que tenéis que tener, hay una forma de estudiar en Chile que yo no la tenía, acá es mucho más simple, que allá la agarran desde la enseñanza media, o sea, tienen una forma de leer rápido, que es como ver la página y logran ver ese párrafo que es el interesante, y yo no tenía nada de esa experiencia, entonces me costaba mucho más que el resto. Había un idioma también que había perdido, porque había un idioma que no se había desarrollado, que es el idioma de escuela justamente. Entonces yo leía libros y de repente, ¿qué fue lo que leí? A ver, de nuevo. Entonces me costaba mucho más. Fuera de eso, que no me acostumbraba, y ya decido por volver. Yo dije, no, o sea, tienes estos dos mundos, porque yo no me considero para nada sueca. O sea, en absoluto. No. Pero allá, por ejemplo, mis compañeras me decían sueca. Ah, la sueca. ¿Ah, sí? La gringa. Ajá. O sea, imagínate. Ya. O sea, yo decía así, por los rubios y los ojos azules. Hacen esa diferencia. Sí. ¿Ya? Habías perdido los modismos. Los modismos, sí. En Chile. Claro. Y eso para ellos, oye, pero tú hablas raro. No sé, yo no hablo raro. Es que lo que pasa es que yo me quedé con el cachai de antes, donde no se echaba garabatos en la escuela. Y ese tipo de cosas. Entonces venía con otro desarrollo, y como que quedaste como que tu mundo de Chile quedó en pausa y llegáis y en Chile pasó un tiempo, sí, claro, y no lográis como agarrar por más que tratáis. No. Y fuera de eso, que me había acostumbrado acá también, tenía mi independencia económicamente, entonces he decidido volver. Entonces cuando llegaste acá comenzaste netamente por entero ya en plan de trabajo, de elaborar, comenzar con una proyección y poder, sobrevivir sola, porque me imagino que ya mentalmente estabas mentalizada para vivir sola y sí. Entonces era ya de vuelta a Suecia a trabajar y a estudiar lo que yo quería a lo mejor, ¿verdad? Claro, esa fue la idea, o sea, uno llega como con una fantasía en la cabeza, no, yo llego a Suecia y voy a retomar mi estudio y todo, pero claro, hay una cosa ahí entre paréntesis que, wow, el papito y la mamita no están, pues entonces tenéis que empezar a trabajar y te das cuenta que tengo que conseguirme de nuevo departamento, tengo que tener una economía primero, digamos, fija, para recién empezar a decir, ya voy a empezar a estudiar. Entonces también volvió, digamos, a tener en la pausa los estudios. De ahí ya me emparejé con el padre de mis hijos. Y ahí era diferente, o sea, era como, costaba más, pues ya éramos dos y que había que sacar una casa adelante, hasta que él me dice, ¿por qué no sigues estudiando? O sea, tú eres muy joven, el padre de mi hijo era mucho mayor que yo, y me dice, ¿por qué no sigues estudiando? O sea, tú no has terminado. Y yo le digo, ¿pero en qué momento? O sea, no, o sea, aquí nos arreglamos. Y ahí empecé a estudiar, estudié, digamos, lo que es auxiliar de enfermería, o sea, completamente anexo a todo lo que había hecho,
pero sí era por la línea de querer seguir trabajando con la gente, de seguir de alguna manera tener esta posibilidad de ayudar a la gente. Y empecé a estudiar eso, estudié para, digamos, para trabajar en ambulancia. ¿En ambulancia? Sí, sí, te desarrolla para eso y de ahí, bueno, estuve un tiempo trabajando en emergencias y de ahí después tuve un tiempito corto en ambulancia y me cambié netamente a trabajar en geriatría por la plata. Era mejor. Sí, claro. O sea, es impresionante, te digo, y hasta el día de hoy que es como un tirón de orejas para el gobierno dentro de toda la rama de las especialidades que son en la salud pública. Los que son más mal pagados son los que trabajan en ambulancia. Yo no creo que es al contrario. Te digo, el que trabaja en geriatría o en un hogar de viejitos y bueno, ahora han cambiado un poco las cosas. Ahora en la ambulancia tiene que ir 2 enfermeros. En ese entonces era un enfermero y un auxiliar. Pero ese auxiliar, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé a hacer la práctica. Ese auxiliar que llevaba no sé cuántos años trabajando ahí, ganaba menos de lo que yo ganaba trabajando con los viejitos en un hogar. Entonces, tienen una preparación, o sea, pero casi al nivel del enfermero, solo que el enfermero tiene, digamos, otros permisos para hacer otras cosas, digamos, con un enfermo. Y así pasaron los años y fuiste aprendiendo dentro del rubro, ¿no es cierto?, el contexto en los medios, en el plan de salud. Y ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Dejaste eso o continúas en ese ámbito? Sigo trabajando en geriatría, ya. con el adulto mayor, pero trabajo en un hospital, trabajo con enfermos portadores de bacterias resistentes, pero trabajo como coordinadora de altas. Coordinadora de altas. Ya, ¿qué es lo que es eso entonces? A ver, explícanos, porque a lo mejor yo lo entiendo, pero no todos lo entienden. Coordinadora de altas. Sí, la coordinadora de altas, o sea, cuando tú ¿Qué es lo que hace una coordinadora? La coordinadora de altas trabaja a la par con el médico. Entonces, el médico decide hasta cuándo tú vas a estar en el hospital. O sea, tú entras por un dolor de estómago. Entonces, ya nosotros, digamos, el objetivo es tratar de curarte o sanarte, o por lo menos que te sientas mejor para que te puedas ir a casa, ¿cierto? Entonces el médico decide, ya aquí él va a estar tantos días. En esos días ya hay paramedicina, digamos, metidos a los fisioterapeutas, los arbeisterapeutas, todo esto, más, digamos, el médico, y estoy yo en este caso, que soy la coordinadora de alta. Entonces se hacen lo que llaman las reuniones grupales, con cada uno que tiene que ver con tu salud, movimiento, con todo. Entonces dice, no, mira, yo ya estoy bien, o sea, él ya, no sé, ya está caminando mejor, el enfermero dice, yo ya le estoy dando la medicina, está funcionando bien, todos tienen su parte. Entonces cuando ellos me dicen, sí, ya estamos más o menos bien, y el médico dice, sí, ¿sabes qué? Yo creo que le podemos dar el alta mañana. Entonces lo que yo hago es la inscripción de un paciente cuando entra al hospital y la inscripción de cuando él sale, ¿ya? Pero con los viejitos es diferente, porque los viejitos, ¿qué pasa con ellos? Que a lo mejor tú viviste todo el tiempo en tu casa, pero te enfermaste de tal manera que va a ser muy difícil que tú vuelvas a casa. Y acá en este país tú sabes que existe legalmente las ayudas a casa, o sea, los servicios a casa, que es lo que llamamos el hemtjänst. Sí. O en este caso, si un viejito está tan mal que mira, ya es imposible que pueda volver a casa porque ya la situación es casi caótica, antes incluso que le pasara lo que le pasó para poder llegar al hospital. Entonces hay que tener contacto con la comuna, que son, digamos, la parte social de la comuna, que se llama biståndshandläggare, ¿ya? Con tu policlínico, que es lo que llama el vårdcentral, porque a lo mejor tú tenías un médico de cabecilla, tienes una enfermera de cabecilla, porque a lo mejor ya venían ellos a tu casa a darte la medicina, para que no se te confunda o por cualquier cosa. Entonces se tiene la coordinación del hospital donde yo trabajo, con la comuna y con el policlínico, que es el vårdcentral. Y de ahí se dice, ya, este viejito con su familia quieren solicitar una casa de reposo o ayuda a casa como el hemtjänst. Entonces soy la que hago soy como el puente. El enlace, el puente, claro. Entonces mando toda la explicación de todo lo que tiene que ver que han hecho, por ejemplo, los terapeutas contigo, lo que ha hecho el médico contigo, si te han cambiado o no te han cambiado la medicina, si te operaron o no te operaron, que todo esto se manda a estas, digamos, partes, y
trato de conseguirle las ayudas, que te digo que no es fácil, porque a veces todo esto tiene que ver con plata. Sí, todo dinero, sí, todo sí, tiene sí, que ver sí, con sí. plata, Ahorro. ¿ya? Entonces, un viejito que quiera vivir en su casa con ayuda cuesta mucho menos en plata que el que se quiere pasar a un hogar. Entonces te toca muchas veces las discusiones con la comuna, y que te dicen, pero ¿por qué tiene que llegar a eso si él puede, no ha usado la cantidad de ayuda en casa que pudiera usar? ¿Ya? Entonces a mí me toca toda la información que hace los terapeutas, el enfermero, el médico, digamos el överläkare, que no sé cómo se dice en español, sí, y el underläkare, que son el médico, digamos, mayor y el otro. Todo esto yo lo mando en un programa que tengo, digamos, de computación, que tienen hilado estas otras partes, para yo de alguna manera justificar el por qué la familia quiere que este viejito se vaya a un hogar o necesita esta cantidad de horas de ayuda a casa. Claro, entonces eso es lo que yo hago. Claro. Y la comuna de cierta forma tratar de aceptar, porque ellos tienen que pagar eso también. Exacto, claro. O sea, cada viejito vale mucha plata. Sí, sí. Entonces ellos tratan de que esto minimizar. Ahora también, por ejemplo, hay lugares de tránsito que se llaman, a lo mejor tú quieres volver a casa, tú estás muy bien para estar en el hospital, pero todavía sigues muy mal como para llegar a casa. Claro. Y hay un lugar de tránsito que le llaman Korttidsboende, que son por 2 semanas. Y eso, te digo, cuesta mucha plata, porque ahí te tienen que seguir rehabilitando. Y eso a veces el viejito quiere volver a casa, pero todavía estamos hablando, todavía no se para solo, todavía necesita o sea, no los burritos, sino que no sé cómo se llaman, son más los huevos. Entonces necesita todavía más tiempo de rehabilitación, pero tú estás en el hospital, aquí en el hospital viniste porque te caíste y te curamos tu herida, ya te pasó eso, pero necesitas más tiempo. Y eso cuesta mucho, te digo. Las comunas en este país ahora, con la cosa que quieren, porque ahorran siempre por ahora es mucho ahorro. Se ahorra por los niños y se ahorra con los viejos. Claro. Y eso es terrible, porque te digo, nos pasa que a veces, te digo, por más que yo mando toda la información, por más que la familia pueda estar ahí, te lo niegan. Y nos pasa muchas veces que mandas a un viejito a casa, ¿ya? Y a los 2 días está de vuelta al hospital porque se volvió a caer, porque no se tomó las medicinas, por cualquier cosa. Entonces, este país está cambiando muchísimo y lamentablemente los que están sufriendo las consecuencias son los viejos y los niños. Claro, por supuesto, sin duda alguna. Bueno, esa información es sumamente importante, que gente de afuera que no vive acá que desconoce que así funciona, y seguramente algo similar también en otros países, me imagino, pero todo está relacionado, digamos, con lo que es el dinero. El dinero es lo que marca la diferencia y es lo que pueden cubrir todo ese tipo de gastos, porque acá hay un sistema de ayuda también económica y todo lo demás. Pero bueno, todo hay que estar dentro del programa, tienen que alcanzar las plata, como decimos nosotros, los dineros tienen que alcanzar para todos. Referente a la música, Beatriz, tú continúas, sin ir más lejos. Ayer estuviste cantando y bailando como 2 horas o 3 horas prácticamente. No tanto, pero estuviste, te tocó actuar. Sí. ¿Qué a menudo estás cantando tú? Estás cantando tu música, interpretando. Sé que le vamos a dar un saludo a Gustavo, que estuvo con nosotros hace poco, a Gustavo Rojas, y estás trabajando con él, tu compañero de trabajo. Sí, bueno, yo canto prácticamente todo el fin de semana, porque cuando no estoy en el bar, que esta cosa empezó hace un par de añitos nomás atrás, que empecé a retomar el trabajo en bar. Primero sí lo hice haciendo con mi guitarrita también, música, que uno tiene una selección de música de bar que, digamos, para que la gente se anime y cante contigo. Pero yo soy, digamos, más de peñas, soy cantautor, me gusta interpretar mis canciones, pero me cuesta un poquito, soy media tímida para eso, me cuesta como mostrarla. De a poquito he ido, con ayuda de otros músicos, amigos, me han incentivado a mostrar mis cosas, pero empecé hace un par de años atrás, netamente por tener una cosa de trabajo extra, y ya ni la salud ni el cuerpo, bueno, la edad, los años no pasan en vano, como se dice. Entonces, tener el mismo trabajo que hago en el hospital extra, me sentía sumamente agotada. Yo trabajaba mucho de noche en ese entonces, cuando empecé a trabajar en los bares. Entonces me di la oportunidad y dije, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no hacerlo? Sí. Y me conseguí por acá, tenía un restaurante ahí en la Ciudad Vieja, donde hacía música con Hugo, con mi pareja, y con un chico que se llama Miguel, que hacía de bajo. A veces estaba también con Don Emilio y con Diego, que se nos fue. Hacíamos las noches bohemias.
Y por ahí empieza el trabajo en el bar. Cuando se para esto porque Diego Rodríguez, que era uno de los músicos que yo hacía esta música, digamos, de bohemia, que cantábamos boleros, valses peruanos, tango y todo eso, falleció. Y quedamos con este grupo, se llama Dulce Bohemia, y quedamos así súper choqueados y nos costó mucho volver a empezar. Incluso nos tomó casi 2 años volver a reunirnos de nuevo. Y en ese instante, bueno, Gustavo, como le digo yo, me venía pololeando hace un tiempo, de que, pero si yo supe por ahí que parece que tú cantaste una vez salsa. Eso lo hice cuando tenía como 17 años. Me fui a probar un grupo y tocábamos ahí, pero mi papá así me llevaba, yo cantaba y me sacaba. Claro, entonces no disfruté nada y seguí por las peñas. Y él me dice, ¿y no te gustaría tomarlo? Y yo le digo, pero yo cantando salsa y cumbia ¿hace cuánto? O sea, pero ¿sabes qué? Ya. Lo intentaste, saliste y bueno, yo te escuchaba y lo haces muy bien. Es muy entretenido. Sí, es muy entretenido. La gente no tiene en los medios, en las redes sociales, ¿dónde te ubica la gente? Los que quieren escuchar tu música o parte de lo que has hecho, ¿dónde te ubican? A ver, yo tengo una página de Facebook que tengo harta gente ahí y también, bueno, subo cosas a través de Instagram. Yo he sido flojonaza, te digo, terriblemente floja para grabar. Me cuesta también mucho grabar, no tengo disco, mucha gente me dice, pero ¿cómo no vas a tener un disco si tú llevas cuántos años cantando? No tengo disco, nunca he tenido, digamos, la posibilidad también de grabar, me ha costado mucho, pero sí a veces pasa de que logramos hacer una pequeña grabación de una peña y sale más o menos digno. Claro. Y lo subimos a las redes sociales, y esto en Facebook. Un video puede ser también ahora. Exacto. Que están muy de moda los videos. Beatriz, te agradecemos enormemente que nos abrieras las puertas de tu casa para conversar un poquito sobre ti y estamos agradecidos. Nos vamos a seguir viendo, por supuesto, y te digo que lo de la música siempre va a seguir, porque vienen otros valores que están haciendo diferentes tipos de música y acá es importante que la gente pueda disfrutar del arte que conoce y ellos saben. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted y por dar la oportunidad, y como tú dices, la música es súper importante y creo que nos alegra el alma, y si te dan ese don, por supuesto ponerlo al servicio de la gente y nosotros felices con eso. Así es. Y ustedes en casa, entonces le agradecemos eternamente por haber estado en sintonía una vez más en este capítulo que es el 4, y no se olviden que nos pueden ubicar a través, ¿no es cierto?, de nuestro email latinsweden2024@gmail.com, o si no en nuestro número de teléfono 070-741-7670. Todo bienvenido, quédense mucho, un abrazo muy fuerte y seguimos viendo en el próximo capítulo. Buenas tardes.